Realmente, eres tan insensible y despistada. ¿Puedes darte prisa y proceder con el divorcio? Mis suegros siempre me insultan y hacen demandas, y recientemente la palabra divorcio ha empezado a surgir con frecuencia. Paula, dijiste algo terrible y hiciste llorar a mi mamá. Me importa mi mamá, así que si no puedes llevarte bien con ella, seriamente creo que deberíamos considerar el divorcio. No hay manera de que la suegra haya llorado por mi culpa. Thomas miente casualmente sobre tales falsedades claras. Estaba harta de ello. Espera, ¿por qué todos los que viven en mi apartamento me están mirando? ¿No pensarías que son las mismas personas que siempre hablan sobre el divorcio? Siempre es el mismo patrón, solo mencionan la palabra nuera cuando les conviene. Desde que te casaste con esta familia, deberías cuidarnos, incluyendo las finanzas y un lugar para vivir, porque eres la nuera. Respondí calmadamente a los comentarios groseros de mi suegra. ¿Qué? No estoy casada, ¿sabes? Incluso ellas parecieron sorprendidas. Las tres parecían ciervos atrapados en los faros, totalmente atónitas. No dije nada malo porque era la verdad. Conocer a Thomas en un lugar donde se supone que debía encontrar la felicidad pudo haber sido mi error. ¿Fue divertido para ellos engañar a alguien como yo, una mujer ingenua y tonta en sus 40 años que confundió su falsa bondad con afecto? Me usaron como una esclava exigiendo dinero. ¿Alguna vez vieron figuras tan bajas reflejadas en el espejo? Sus risas sonaban como las carcajadas fuertes de demonios. Espero que sigan riendo mientras van al infierno. Espero que sufran enormemente. Nunca los perdonaré. Mi nombre es Paula Miller, una ama de casa de 40 años. El año pasado, en mis últimos 30, me casé con Thomas, a quien conocí en una fiesta de matrimonios arreglados invitada por una amiga de mi misma edad. Fue la primera vez que asistí a un evento así y estaba bastante nerviosa. En la fiesta tuvimos un corto periodo para conversar con cada hombre, esta fue la oportunidad perfecta para mostrarme, pero era mala conversando. Me costó encontrar las palabras adecuadas y terminé perdiendo el tiempo sin causar mucha impresión. Tal vez no estaba hecha para el matrimonio. Justo cuando comenzaba a pensar así, apareció el último hombre ante mí, Thomas, que tenía la misma edad que yo. Aunque no era particularmente guapo, su comportamiento amable y su sonrisa cálida aliviaron la tensión acumulada. Es estresante estar aquí, ¿verdad? Dijo Thomas, sonriendo tímidamente. Yo tampoco estoy acostumbrada a esto. Otros participantes masculinos estaban acostumbrados a estas fiestas y rápidamente lanzaban preguntas, incluso dentro del tiempo limitado. Yo no lo manejaba bien y muchos hombres se iban suspirando, pasando a la siguiente mujer. Sin embargo, Thomas no me bombardeó con preguntas y escuchó atentamente mis torpes palabras. Le conté que había sido educada en casa con pocas oportunidades de interactuar con hombres y que mi madre me había criado sola, expresando mi deseo de casarme pronto. Para tranquilizarme, él escuchó mi historia con una sonrisa y asintió por primera vez al final. Me sentí cómoda. Sin embargo, Thomas era popular y durante el tiempo libre estaba constantemente rodeado de otras participantes femeninas. Había muchas mujeres aquí queriendo casarse. Podría perder mi oportunidad mientras dudaba. Justo cuando reunía el valor para hablar con Thomas, sonó la campana señalando el fin del tiempo libre. Se acabó, anunció. No hice nada en el lugar. Aquellos que formaron pareja recibieron aplausos de todos mientras nos preparábamos para salir del lugar. Mientras una amiga con quien asistía a la fiesta me consolaba, se hizo un anuncio. Thomas y Paula Miller, ustedes son una pareja. Felicitaciones. Pensando que era mi última oportunidad, había escrito el nombre de Thomas bajo el hombre que me interesaba. Sorprendentemente, Thomas también había escrito mi nombre. Animada por mi amiga, que estaba aún más feliz que yo, me dirigí al escenario. Quiero pasar más tiempo contigo, dijo Thomas y asentí vigorosamente mientras los aplausos llenaban el lugar. Fuimos oficialmente establecidos como pareja.
Considerando la situación, mi amiga se fue primero y Thomas y yo continuamos nuestra conversación en un restaurante familiar. También quise tranquilizar a mis padres. En realidad, yo también había sido educada en casa, así que no estaba segura de cómo interactuar con mujeres. Por eso, cuando pensé en lo similares que éramos, me interesé en Thomas. Él dijo tímidamente: me interesé en ti porque pensé lo similar que somos. Crecí aún más por él mientras hablaba. Luego hablamos sobre nuestra música favorita y las actividades en las que participábamos durante nuestros días de estudiante. Sorprendentemente, Thomas participó en teatro durante sus años de secundaria. Yo solía reunirme con amigos que aspiraban a ser actores y filmábamos pequeños dramas en nuestros teléfonos inteligentes. Vergonzosamente, una vez también tuve esos sueños. Thomas sonrió tímidamente mientras hablaba. Así fue como Thomas y yo nos conocimos. A partir de ahí, nuestra relación comenzó. Desde que nos conocimos en una fiesta de matrimonios arreglados, nuestra relación progresó con el matrimonio en mente. Poco después de comenzar a salir, tuve la oportunidad de conocer a los padres de Thomas. Ambos, como Thomas, me saludaron con sonrisas amables y gentiles. Pensé que podrían esperar que me convirtiera en ama de casa una vez casada, pero ni Thomas ni sus padres criticaron la idea de que yo continuara trabajando. Mi madre vivía lejos y no podía visitarla con frecuencia, pero sus padres fueron amables y me dijeron calurosamente que no me preocupara por ello. Aprendí que sus padres también habían perseguido el teatro y se habían conocido en una troupe de drama. Entender que la aspiración de Thomas de convertirse en actor estaba influenciada por ellos tenía sentido. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta en ese entonces. Estaba completamente ajena al hecho de que todo era solo una actuación y procedí a casarme con Thomas. Ese fue el comienzo del infierno para mí. Nunca tuve un padre y mi madre trabajó incansablemente para criarme sola. Quizás por eso, deseaba profundamente un ambiente familiar cálido. Después de casarme con Thomas, alquilamos un apartamento de 2 habitaciones como nuestro nuevo hogar. Poco después de mudarnos, mis suegros comenzaron a visitar con frecuencia y pasamos muchos momentos agradables juntos. Hasta donde puedo recordar, pudo haber sido la primera vez que sentí la calidez de un ambiente familiar. No mucho después, cuando visitábamos a los parientes de Thomas para saludarlos, parecían muy sorprendidos de que él se hubiera casado. «Sabes, no soy buena con las mujeres», dijo Thomas al regresar a casa. Mis parientes también debieron haber deseado que mi madre encontrara tranquilidad lo antes posible. Pensándolo bien, me sentí realmente afortunada de haber conocido a Thomas y casarme con él. Cuando llamé a mi madre para decirle que habíamos registrado nuestro matrimonio, pude oír sus lágrimas de alegría al otro lado del teléfono y me sentí aliviada de poder finalmente recompensar su bondad. Paula, muchas gracias por casarte con Thomas. A partir de ahora somos familia, así que por favor trátanos como a tus propios padres, dijo mi suegra amablemente y sentí como si estuviera a punto de llorar. Con un esposo amable y suegros y la capacidad de tranquilizar a mi madre, sentí una profunda sensación de felicidad. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. Aproximadamente 3 meses después de casarnos oficialmente, cuando regresé del trabajo, mis suegros estaban sentados en el sofá de la sala. Pensé que eso era inusual porque mis suegros, que habían sido visitantes frecuentes al principio, habían venido cada vez menos recientemente. Thomas aún no había regresado a casa y parecían haber estado esperándome, mirándome fijamente cuando entré. «Hey, llegaste tarde. Estamos cansados de esperar», dijo mi suegro. Sentí una mala sensación. Tenía un tono ligeramente agresivo que nunca se me había dirigido antes. «¿Realmente llegas tan tarde a casa?», continuó. «Aunque eres una esposa, ¿qué lujo tenemos? ¿Te hemos malcriado tanto que te has vuelto arrogante?». No pude ocultar mi sorpresa ante estas palabras. Eran completamente diferentes de las amables palabras que mi suegra había dicho anteriormente.
Además, apenas habían pasado las 5 de la tarde, así que ni siquiera era tan tarde. No podía entender por qué ella diría algo así. ¿Qué estás tramando?, preguntó. Ven aquí ahora mismo. Tenemos algo importante que discutir. Siguiendo la directiva de mi suegra, intenté sentarme en un lugar vacío del sofá. Hey, ¿quién te dio permiso para sentarte? Me regañaron. A una esposa no se le permite sentarse así. Fui reprendida por estar de pie y gritada por intentar sentarme. Estaba totalmente confundida frente a un yo desconcertado. Mi suegra señaló un papel sobre la mesa y dijo: «Por ahora, ¿podrías firmar esto?». Al mirar el papel, quedé chocada una vez más. Era inconfundiblemente un formulario de divorcio. ¿Qué? ¿Un formulario de divorcio? ¿Por qué? Acabamos de casarnos. Mi mente estaba llena de signos de interrogación. No podía simplemente responder sí a la demanda de firmar los papeles. A medida que me confundía cada vez más, mi suegra dijo: «Es bueno que seas una nuera tan distraída. Fue fácil engañarte con nuestra actuación. ¿Dónde pensabas que existían suegros tan generosos? Sé feliz de que puedas disfrutar un poco de felicidad». Interpretar a una buena suegra es agotador. Luego se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo. Estaba presenciando una imagen de mi suegra que nunca había visto antes. Incluso cuando me dijeron que todo era una actuación, no podía creerlo del todo. Nunca imaginé que la bondad y los momentos divertidos de los últimos meses fueran solo una actuación, una ilusión. Mientras luchaba por entender, mi suegro dijo irritadamente: «Entiéndelo ya. Realmente eres estúpida. Todo fue una actuación». Los parientes siempre se reían de Thomas diciendo que nunca podría casarse. Dijeron que le darían 110,000 pesos si lograba casarse, así que lo casaron. Todos estaban tan sorprendidos de que obtuvimos los 10,000 pesos y, idealmente, ya no te necesitaríamos. Mi suegro explicó que les dijeron que podrían tener que devolver el dinero a los parientes si se divorciaban demasiado pronto, así que planeaban mantener el matrimonio por el momento. No entendía por qué intentaban hacerme firmar un formulario de divorcio. El formulario de divorcio era solo por si acaso. Si no fuera por los problemas financieros, te divorciaría de inmediato. No quiero dejar a mi amado hijo con una nuera tan tonta. ¿Thomas sabe sobre esto? ¿Él también forma parte de esta actuación? Mientras intentaba calmarme y pensar, mi suegra empujó el formulario de divorcio hacia mí. Al mirar de cerca, el nombre de Thomas ya estaba llenado. ¿Se escribió él mismo?, pregunté. Paula, si entiendes, entonces no te quedes ahí de pie. Empieza a preparar la cena. Thomas volverá pronto. Asegúrate de preparar suficiente para nosotros también. No seas perezosa. Trátanos como a tu verdadera familia, ¿de acuerdo?, rió mi suegra maliciosamente mientras fumaba su cigarrillo. Quiero un filete grueso esta noche. Si no tenemos, sal y compra uno de inmediato, ordenó mi suegro, casi como si estuviera persiguiendo a un animal. Incapaz de replicar, salí de la sala sosteniendo el formulario de divorcio y metiéndolo en mi bolsillo. Los suegros amables que conocía antes eran solo una ilusión. Cuando me di cuenta de que los 3 meses de felicidad habían sido solo una ilusión, mi corazón se llenó de tristeza y frustración. Secando las lágrimas, salí de la... Thomas regresó a casa mientras yo cocinaba los gruesos cortes de carne que había comprado, que sus padres estaban comiendo. Thomas, bienvenido de nuevo. Paula realmente se ha superado a sí misma haciendo que comamos carne tan barata. Por eso los hijos criados por madres solteras no sirven, no tienen sentido del gusto, se quejaba mi suegra mientras continuaba comiendo la carne, aunque la llamaba barata. Para mí, era bastante cara. Sentí que estaban menospreciando a mi madre y eso me molestó. Mientras me sentía conflictuada, Thomas amablemente dijo con su tono habitual y gentil: «Hey, eso se ve delicioso, Paula.
¿Puedo tener algo también? Al ver mi expresión visiblemente aliviada, Tomás me miró curiosamente. Mi suegra me dio una mirada silenciosa que parecía decir, no digas nada innecesario. Decidí esperar y ver un poco más y comencé a cocinar carne para Tomás. Aunque me aliviaba que Tomás pareciera ser su habitual yo, saber la verdadera naturaleza de sus padres ahora hacía que las interacciones futuras con ellos fueran terriblemente deprimentes. ¿Realmente me casó solo por razones financieras? Al menos quería creer que Tomás me eligió genuinamente. Fue entonces cuando recordé el formulario de divorcio que había metido en mi bolsillo. ¿Realmente Tomás lo había llenado él mismo? Aún no lo había confirmado, pero considerando la situación, era posible que uno de sus padres lo hubiera llenado. Si Tomás no sabía que el formulario de divorcio debería ser inválido, si ese era el caso, podría incluso llevar a problemas legales. ¿Por qué sus padres estaban tan desesperados por vernos divorciarnos? Entiendo que puede ser difícil para ellos dejar ir a su hijo, pero Tomás ya no es un niño. Llegará un momento en que tendrá que dejar la casa de sus padres y, si seguimos viviendo juntos, eventualmente podríamos tener hijos. Cuando llegue ese momento, quizás sus padres cambiarán de opinión. Además, si puedo probarme como una nuera capaz, podrían llegar a aceptarme. Pensando en esto, un destello de esperanza comenzó a aparecer en mi corazón. Está bien, intentaré un poco más, murmuré silenciosamente mientras cocinaba la carne para Tomás. Sin embargo, después de ese día, la actitud de mis suegros continuó deteriorándose. Continué trabajando después de casarme, pero ajusté mis horas para que fueran más cortas. Mis suegros comenzaron a programar sus visitas justo antes de que Tomás llegara a casa, asegurándose de tener unas pocas horas en nuestro lugar. Tomás confiaba en sus padres, por lo que tenían una llave de nuestra casa, lo que les permitía acceder libremente cuando querían. Honestamente, sus visitas frecuentes eran problemáticas. Sin embargo, no poseo nada caro y siempre llevo mis objetos de valor conmigo, así que a regañadientes les permití entrar. Cada vez que visitaban, se quejaban de lo grosero que era que tuviéramos a su hijo viviendo en un apartamento tan pequeño y viejo. Este lugar se siente empobrecido. ¿No sabes que hay casas mucho más bonitas? Es patético nacer pobre, ¿no? Deseo que tuviéramos una nuera más bonita. Mirarte no ofrece ningún alivio a la vista, se quejaban del apartamento y de mí. Vivimos en este apartamento porque se ajusta a nuestra situación financiera. Los ingresos de Tomás no son tan altos como sus padres piensan. Incluso combinados con los míos, es apenas suficiente para vivir una vida decente. Sin embargo, debido a su orgullo, Tomás no ha podido divulgar esto a sus padres. No solo sus padres se quejan frecuentemente de mí, sino que también me usan como mensajera los fines de semana. Me obligan a limpiar su casa y cuidar su jardín, insistiendo en que no me queje. Es deber de una nuera. Me siento más como una sirvienta que como una nuera. A pesar de esto, impulsada por el deseo de ser aceptada por ellos, he asumido voluntariamente cualquier tarea que me pidieran. Hubo muchas veces que quise quejarme con Tomás, pero como estas personas eran importantes para él, guardé mis sentimientos para mí misma. Esta situación había estado ocurriendo durante varios meses. Había pasado casi un año desde que Tomás y yo nos casamos, pero la actitud de sus padres no había cambiado hacia ellos. Yo solo era una sirvienta. Nuestra casa no estaba lejos de la de sus padres y hacían demandas irrazonables a todas horas, temprano en la mañana o tarde en la noche. A menudo, estas tareas, como cambiar un bombillo o sacar un insecto de la casa, eran cosas que ellos mismos podían hacer fácilmente. Si mostraba siquiera un indicio de descontento, me amenazaban y decían: «Somos viejos. ¿Qué pasaría si nos lastimamos haciendo estas cosas? Si nos lesionamos, gritaremos que la nuera nos abusó». Mostrando una actitud infantil y superficial para evitar escalar el problema, simplemente cumplía silenciosamente con sus demandas. Tomás era mi único apoyo,
pero el tiempo que pasaba en casa había disminuido significativamente desde que comenzó el acoso de sus padres hace unos meses. Es porque mis responsabilidades en el trabajo han aumentado, me dijo. Más viajes de negocios y horas extras. Lo siento, tengo que salir de la casa tan a menudo. Por favor, cuida de mamá y papá. Thomas me lo dijo antes de irse. Viendo esto como una oportunidad, sus padres se volvieron aún más exigentes últimamente. También comenzaron a pedir dinero con más frecuencia. Ambos tomaron la jubilación anticipada y ahora estaban desempleados. Quizás su aburrimiento era la razón para esto. Sin embargo, el hecho de que sus padres estuvieran desempleados y yo les diera dinero eran asuntos separados. Ya que se jubilaron temprano, deberían haber recibido un pago de jubilación y deberían estar recibiendo una pensión. Además, recibieron dinero de parientes cuando nos casamos. A pesar de eso, les había dado dinero varias veces, diciendo que esta vez, habiendo sido soltera por mucho tiempo, había logrado ahorrar una cantidad considerable, que era más que la mayoría de las mujeres de mi edad. Ahorré este dinero para gastos futuros. Decidir dar dinero a mis suegros de nuestros gastos de vida no era algo que pudiera decidir sola. Le dije a Thomas que necesitamos discutirlo si vamos a darles dinero regularmente. Sin embargo, mi suegra objetó. ¿Por qué necesitas consultar a Thomas? Simplemente danos el dinero que ganaste. Tu dinero nos pertenece. Entrégalo sin quejarte, intentó tomar mi cartera a la fuerza. Impactada y asustada por este comportamiento irrazonable, decidí hablar con Thomas sobre la situación ese día. Thomas dijo que tenía que trabajar horas extras y no llegaba a casa hasta después de las 1 de la mañana. Me preguntaba si realmente había un lugar de trabajo que requiriera tales horas tardías, aunque tenía mis dudas. Las oportunidades para hablar con el ocupado Thomas eran raras. Era tarde en la noche, pero como finalmente tuve la oportunidad de hablar, me abrí sobre las demandas financieras de sus padres. Me gustaría ayudar si pudiéramos permitírselo, pero está difícil ahora mismo, ¿no? ¿Podrías hablar con tu mamá al respecto? Sugerí. Inesperadamente, Thomas respondió de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué no simplemente das el dinero? Solo das todo tu ingreso. ¿Qué hay de qué preocuparse? Su respuesta fue como si mis preocupaciones fueran irracionales, casi como si fuera obvio hacerlo. Lo dijo amablemente, pero no pude entender el significado. Si doy todo mi salario a tus padres, ¿qué pasará con nosotros? Necesitamos pagar el alquiler y las facturas de servicios, ¿verdad? Le expliqué lo obvio. Hasta donde sé, el salario de Thomas era mucho más bajo que el mío. Incluso con mis horas reducidas, vivir solo con sus ingresos sería muy difícil. Thomas parecía ligeramente disgustado y me dijo: sé sobre las facturas de servicios. Si nos faltan gastos de vida, simplemente toma un préstamo de una compañía de financiamiento al consumidor. Por supuesto, debería estar a tu nombre, ya que estamos dando tu salario a mis padres. Debes responsabilizarte de ello. Asegúrate de que la deuda esté a tu nombre. No tiene nada que ver conmigo. Sus palabras parecían lógicas en la superficie, pero en realidad eran incomprensibles. ¿Realmente Thomas pensaba así? No podía sentir la bondad que conocía de él en sus palabras. Finalmente, Thomas bostezó profundamente y dijo: tengo que levantarme temprano mañana, así que me voy a dormir ahora, y se fue a la cama. Pasé toda la noche en el sofá de la sala, sin poder dormir. A la mañana siguiente, salí de la casa antes de que Thomas se despertara. Como tenía algo de tiempo antes de trabajar, decidí pasarla en una cafetería cercana. Había preparado un desayuno simple para Thomas, así que no debería haber problema para que él lo comiera. Honestamente, no quería ver su rostro. No podía creer las palabras que había dicho anoche. Habló tan calmadamente que me hizo dudar de mí misma. No podía entender lo que Thomas estaba pensando y me sentía ansiosa por lo que sucedería después.
Necesitamos tener una discusión adecuada, le dije mientras salía de la casa esa mañana como si estuviera huyendo, pero resolví enfrentar mi relación con Thomas directamente. Aunque estaba somnolienta por la falta de sueño, cambiar este interruptor mental me ayudó a concentrarme en el trabajo. Después de salir de la cafetería, fui a la oficina y pasé el día allí. Logré terminar mi trabajo y pensé en qué decir en la próxima discusión con Thomas mientras me apresuraba a casa. No soy buena expresándome, así que quería organizar mis pensamientos de antemano. Esperaba que mis suegros no vinieran esta noche, su presencia tendía a complicar las cosas. Cuando llegué al apartamento e intenté desbloquear la puerta, algo se cayó. La puerta ya estaba desbloqueada. Mis suegros podrían haber llegado ya. Tenía la intención de pedirles que se fueran hoy y abrí la puerta. En lugar de mis suegros, vi zapatos desconocidos en la entrada. Eran los zapatos de Thomas. Normalmente llegaba a casa más tarde que yo o tenía que trabajar hasta tarde en la noche, pero parecía que había llegado temprano hoy. Con el corazón pesado, me quité los zapatos y me dirigí hacia la sala. Desde allí, pude oír a Thomas y a sus padres charlando felizmente. Parecían estar disfrutando con bebidas. La voz de Thomas sonaba más alegre de lo habitual cuando dijo: «Una esposa ingenua es la mejor. A partir de ahora, les estaré dando todo el salario de Paula a ustedes, mamá y papá. Paula simplemente acepta lo que digo». Al escuchar esto, sus padres se rieron ruidosamente. Los hijos de familias pobres creerán cualquier cosa si eres solo un poco amable con ellos. Todavía piensan que eres un buen esposo, lo cual es gracioso. Eres el mejor en actuar, dijo su padre y Thomas y su madre estallaron en risas nuevamente. Si tan solo ella hubiera sido adinerada, al menos alguien que no viviera en un apartamento tan barato. Mi corazón latía violentamente, mi mente se quedó en blanco y las lágrimas fluían incontrolablemente. El formulario de divorcio que mi suegra una vez me había arrojado había sido escrito por Thomas. Había creído que el matrimonio me traería felicidad, pero ¿por qué tuve que sufrir así desde el principio? Sus padres nunca tuvieron la intención de aceptarme como familia. Thomas también lo fue. Podría haber sido ridiculizado por sus parientes, pero me casó por prestigio y dinero. Hubo momentos en que me sentí feliz y pensé que tenía una familia cálida, pero todo eso fue solo una actuación, una ilusión. Como su madre es soltera y pobre, no aceptará fácilmente si menciono el divorcio. Si eso sucede, simplemente diremos que Paula estaba abusando de ustedes, mamá y papá, y nos divorciaremos, culpándolos y reclamando la liquidación de bienes. Asegúrate de actuar muy bien. Entonces, Thomas se rió mientras respondía, como si estuviera en una obra de teatro. Deja la actuación para mí, interpretando a una suegra, dijo exhausta por ser intimidada, fácil como un pastel. Sentí como si toda emoción se estuviera drenando de mi corazón. Más allá de la puerta estaban demonios disfrazados de familia. No sentía nada por estos demonios. Solo deseaba que se fueran al infierno. Sin entrar a la sala, salí de la casa. Decidí pasar la noche en casa de una amiga, alguien con quien había ido a la fiesta de matrimonios arreglados antes. Mi amiga me recibió calurosamente, un marcado contraste con la naturaleza demoníaca de mi suegra. Conocer a Thomas en un lugar donde se suponía que debía encontrar la felicidad pudo haber sido mi error. Fue divertido para ellos engañar a alguien como yo, una mujer ingenua y tonta en sus 40 años que confundió su falsa bondad con afecto. Me usaron como una esclava exigiendo dinero. ¿Alguna vez vieron figuras tan bajas reflejadas en el espejo? Sus risas sonaban como las carcajadas fuertes de demonios. Espero que sigan riendo mientras van al infierno. Espero que sufran enormemente. Nunca los perdonaré. A la mañana siguiente, salí de casa de mi amiga y fui directamente al trabajo. Thomas no mostró ninguna reacción al hecho de que no llegué a casa anoche, no llamadas, no mensajes. Quizás siempre había sido ese tipo de persona, simplemente no me había dado cuenta porque nunca hubo una noche en la que no regresara a casa.
Pasó un año, pero me alegro de haber aprendido la verdad ahora que sé que Thomas y sus padres son el peor tipo de personas con las que puedo lidiar. Sin piedad. Después de terminar mi trabajo ese día, regresé al apartamento como si nada hubiera pasado. La sala aún estaba llena de botellas y latas de su bebida de la noche anterior, junto con bolsas de bocadillos y montones de comida sobrante. Limpié silenciosamente, sin sentir nada. Thomas no llegó a casa hasta después de las 11 de la noche. Sin decir nada, simplemente me dirigí a mi habitación. La noche siguiente, cuando mis suegros vinieron y me encontraron, exigieron como si hubieran avistado a una presa. «Hey, queremos pizza hoy. Ordena de ese lugar caro cerca de la estación y tú paga por ella. Tu dinero ya es dinero de la familia». Al ver la expresión codiciosa de mi suegra, pensé para mí misma qué cara tan codiciosa y repulsiva tenía. Incluso después de ordenar la pizza, dijeron: «Hey, no te atrevas a comer nada. Estás comiéndola, arruinaría el sabor de la pizza». Si el sabor de la pizza se siente mal, tal vez es tu gusto el problema, pensé para mí misma, pero no lo expresé. Ciertamente, tampoco quería mirar la cara arrugada e impura de mi suegro. «Paula, ¿puedes dejarnos en paz? Queremos comer como una familia hoy», dijo Thomas con una sonrisa siniestra. Podría seguir pensando que estoy engañada por su actuación, pero desafortunadamente para él, lo sabía todo. Se sentía como continuar participando en una broma después de que el secreto se revelara. Además, estaba claro que me estaban excluyendo al decir solo la familia. Regresé a mi habitación sin decir una palabra. Había pasado un mes desde entonces. Thomas continuó llegando tarde a casa y el mes pasado, sus padres mantuvieron su abuso verbal, sin cambios. Recientemente, la palabra divorcio empezó a surgir con frecuencia de ellos. «Realmente, eres tan insensible y despistada. ¿Puedes darte prisa y proceder con el divorcio?». Parecía que Thomas estaba a punto de poner en acción el plan de acoso de la nuera por parte de los suegros que había mencionado antes. «Paula, dijiste algo terrible y hiciste llorar a mi mamá. Me importa mi mamá, así que si no puedes llevarte bien con ella, seriamente creo que deberíamos considerar el divorcio. No hay manera de que la suegra haya llorado por mi culpa». Thomas mentía casualmente sobre tales falsedades claras. Estaba harta de ello. Parecía que Thomas y sus padres también estaban difundiendo rumores sobre el acoso de la nuera a los suegros por el vecindario. ¡Qué familia tan despreciable! Habrían hecho bien en usar esa energía para algo más constructivo, ya que la situación podría estar afectando a los vecinos. Miré hacia arriba y vi que la luna había salido esta noche. La luna era inusualmente rara, a menudo considerada un signo ominoso. Tal vez era la noche perfecta para desterrar demonios. Esa noche, Thomas y sus padres estaban disfrutando de bebidas en la sala. Decidí interrumpir audazmente. «¿Qué quieren? Estamos disfrutando de tiempo en familia ahora mismo. No nos molesten», intentó ignorarme mi suegro, pero lo miré fijamente. Él se estremeció por un momento, lo cual no pasé por alto. «Disculpen la interrupción mientras están todos ocupados, pero tengo una noticia». Pasé por el lugar de los parientes que visitamos antes, ya que estaba en la zona por trabajo recientemente. En ese momento, la reacción de los parientes fue muy sorprendente. Estaban sorprendidos de que Thomas se estuviera casando. Cuando le pregunté casualmente sobre eso durante mi visita, recibí una respuesta sorprendente. «Thomas se está casando», dije. «¿Sabías que Thomas nunca ha tenido un trabajo adecuado?», explicó amablemente el pariente. «Oh, ¿no sabías que Thomas nunca ha tenido un trabajo adecuado? Desde que se graduó de la universidad, Thomas ha ido al casino casi todos los días, a veces desde la mañana hasta la noche. Sus padres también aman el casino y toda la familia tiene sesiones de bebida tempranas cuando ganan», continuó el pariente. «Oh, pensabas que él había estado trabajando horas extras porque está en una posición responsable en su empresa.
Eso podría ser porque está probando nuevas máquinas o visitando nuevos casinos lejos, dijo. Es terrible. No puedo imaginar que una persona así pueda estar casada. Al escuchar esto, todas las contradicciones se resolvieron. Hubo veces que regresaba a casa y encontraba a los tres bebiendo juntos, lo cual debía ser ellos celebrando sus ganancias. Mis suegros estaban desviando mis ingresos para financiar sus hábitos de casino. Siempre pensé que Thomas tenía un trabajo mal remunerado. Esto se debía a que solo recibía una pequeña contribución de unos 500 pesos al mes de él para gastos de vida y yo cubría la mayoría de nuestros gastos con mi salario. Considerando su orgullo, nunca dije nada, pero resulta que no había orgullo que considerar, él simplemente era adicto al juego. Estoy agradecida con los parientes por proporcionarme información tan crucial, así que me aseguré de compartir la verdad con ellos también. Este matrimonio fue completamente fabricado y me casé por razones financieras. Los parientes estaban muy enojados y dijeron que exigirían la devolución inmediata de cualquier dinero que hubieran pagado. Al escuchar esto, Thomas y sus padres palidecieron de shock. Después de un tiempo, la suegra de temperamento fogoso intentó refutar, sin embargo, continué hablando sobre los rumores de la nuera abusando de los suegros que habían esparcido por el vecindario. Resulta que nadie realmente creía esas historias. De hecho, se sentían incómodos al escuchar que se estaban difundiendo tales rumores. Sus voces regañándome eran bien conocidas en el vecindario, dije esto con una sonrisa. Mi suegra, tratando de argumentar, se quedó sin palabras. Una vez más, sintiendo una sensación de satisfacción, decidí usar este momento para sacar asuntos aún más importantes. Hay algo aún más importante que necesitamos discutir. Aunque espero escuchar de mi abogado pronto, les daré un resumen ahora. Thomas, enfrentarás reclamaciones por la división de activos basadas en tu infidelidad. Al escuchar mis palabras, Thomas estremeció sorprendido. Debió haber pensado que nunca lo atraparían. Escuché de una amiga que estaba con nosotros en la fiesta de matrimonios arreglados que, a pesar de estar casado, has estado apareciendo en varios eventos de matrimonios arreglados casi todos los días. Ella incluso tomó fotos de ti yendo a un hotel con una mujer que conociste allí. Mientras intentas avanzar con nuestro divorcio, también estás buscando a tu próxima pareja. Tu enfoque es bastante descuidado, ¿no? Ya le informé a los organizadores de las fiestas que estás casado, así que puedes esperar una penalización significativa. Al escuchar esto, Thomas colapsó al suelo. Sostuvo su cabeza murmurando en pánico. ¡Qué tonta visión! ¿Por qué hiciste tal error? Te dije que lo hicieras sin que te atraparan, dijo su madre fríamente. Por cierto, suegra, suegro, también buscaré una compensación de ustedes. En esto, sus padres visiblemente se estremecieron. ¿Por qué harías eso? Hicimos todo para hacerlos familia. Casamos a nuestro precioso hijo contigo, que venías de una familia pobre. En lugar de estar agradecidos, nos estás exigiendo dinero. Eso es irracional, gritó su padre furiosamente. Aún así, con tanta energía restante, su voz fuerte probablemente se escuchaba en todo el vecindario. Es sorprendente escuchar a mi suegro usar la palabra irracional, especialmente cuando él mismo había tomado tantas acciones irrazonables. Siguiendo el consejo de una amiga, he instalado un grabador de voz en la habitación durante el último mes. Tu abuso verbal hacia mí podría ser legalmente problemático. Tengo abundante evidencia para cargos como insulto, difamación y amenazas. Mi abogado explicará los detalles. Además, grabar estas conversaciones no es ilegal, así que no puedes impugnarlo. Al escuchar esta explicación, mi suegro finalmente se calló. Al final, solo eran una fachada codiciosa, manteniendo adictos al juego. Parece que se les agotó el vocabulario para discutir conmigo. Mientras estaba a punto de salir de la habitación, Thomas murmuró en voz baja. División, ¿qué pasa con la división de bienes? ¿No es la mitad de ese apartamento mía? Es mío, ¿verdad?
Este fue el último intento de Thomas. Es encomiable que haya pensado en el término división de bienes. Desafortunadamente, compré ese apartamento con los ahorros que tenía antes, cuando aún estaba soltera. Además, no lo compré pensando en nuestra vida juntos, así que no califica para la división de activos. Debes renunciar, parecía revivir momentáneamente Thomas, pero luego volvió a callar. Tanto mi suegro como mi suegra se desplomaron en el sofá, abatidos. Estoy agradecida por el breve tiempo que pasamos como una familia cálida, dije, por eso el shock fue tan grande cuando descubrí que todo era una mentira. Además, sobre la pobre madre soltera que sigues mencionando, ¿te importaría corregir eso? Después del divorcio, mi madre trabajó duro y ascendió para convertirse en presidenta de una empresa. Todavía está ocupada y parece muy feliz. Ella es mi orgullo. Planeo vivir con ella en el nuevo apartamento. Con esto, rompí lazos con esta familia. A partir de ahora, tengo la intención de disfrutar completamente el tiempo con mi amada madre, lo cual no pude experimentar plenamente en mi infancia. La habitación se había oscurecido completamente, probablemente porque la bombilla se había fundido. Bueno, ya no importa más. El contrato de este apartamento probablemente será terminado y el resto lo dejo a Thomas. Él es adulto, después de todo. Sin sentimentalismo, dejé a los tres en el apartamento y me alejé. Me dirigí directamente al nuevo apartamento donde, de hecho, los pisos superiores son los mejores. La brisa se siente tan bien. Vi a mi madre felizmente jugando en el balcón por la mañana mientras molía granos de café. Tanto mi madre como yo nos gustaba nuestro nuevo apartamento. Es cómodo y nos sentimos como en casa. Hay un conserje en la entrada y la seguridad es excelente, lo cual nos tranquiliza. Estaba un poco preocupada de que mis ex-suegros aparecieran de repente, pero parece que no tuvieron el valor de poner un pie aquí. Según una amiga, Thomas ha sido baneado de casi todas las fiestas de matrimonios arreglados en esta área. Es una lástima para él, pero esperaba sanciones más severas. Al final, parece que comenzaron a vivir juntos en ese viejo apartamento. La casa donde solían vivir sus padres fue desalojada debido a la falta de pago del alquiler. El apartamento estaba a mi nombre, pero expliqué la situación al casero y lo cambié a nombre de Thomas. No pudieron alquilar otra propiedad con Thomas desempleado y sin ingresos, pero evitaron la indigencia gracias a la bondad del casero. Se rumorea que Thomas y sus padres han comenzado a trabajar. Thomas, en particular, debido a que le faltan habilidades específicas, está haciendo trabajos manuales simples. Por supuesto, sus ingresos son modestos. Actualmente, a través de mi abogado, estoy exigiendo compensación de ellos. No ha pasado mucho desde que se hizo la reclamación y es incierto si pagarán adecuadamente en el futuro. También puede haber veces en que sucumban a la tentación del casino. Sin embargo, tengo la intención de asegurarme de que continúen cumpliendo con sus responsabilidades. Mientras tanto, mi madre continuó disfrutando de la brisa fresca en el balcón. Mamá, el café está listo, dije. Dijiste que tenías una reunión esta mañana, ¿verdad? Al colocar su taza sobre la mesa y decirle esto, ella me miró con una sonrisa complacida. Jaja, es realmente maravilloso estar en familia, dijo mi madre con una sonrisa gentil. Es muy delicioso.